Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCE. Saludos, estas son las noticias clave de la semana. Comenzamos revisando datos sobre el comercio mundial de bienes y servicios que se sitúa en niveles récord. Más noticias, Biden retira a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo. Nos fijamos en el Plan México que ha lanzado ya Claudia Sheinbaum. En China, el crecimiento del Producto Interior Bruto repunta gracias a las exportaciones. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, ha sido finalmente arrestado. En Oriente Medio comienza el alto el fuego entre Israel y Hamás. Les damos detalles además de las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a los líderes de los dos bloques de Sudán. Y para terminar, analizamos el comienzo de la segunda legislatura de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Hablamos ya, como les comentábamos al comienzo de este podcast, del comercio mundial de bienes y servicios que se sitúa en niveles récord porque superaron en 2024 ese récord alcanzado en 2022 de acuerdo a los datos preliminares de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Se calcula que el comercio global se incrementó el pasado año un 3% hasta situarse en torno a los 33 billones de dólares. Este aumento estuvo sustentado en gran medida en el sólido dinamismo de los servicios, un crecimiento superior al 7% en términos interanuales. Por su parte, el comercio de bienes registró una variación más discreta, alrededor del 2%. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo prevé que el comercio mundial de bienes y servicios alcance un nuevo récord en 2025, impulsado por la moderación de la inflación y el crecimiento de la economía mundial. No obstante, la institución no descarta que las estimaciones se desvíen a la baja si se materializan algunos riesgos que podrían erosionar la actividad económica. Destaca principalmente las consecuencias desfavorables que desencadenaría la adopción por parte de la administración de Donald Trump de medidas proteccionistas y la posibilidad de que se produzcan nuevos episodios de inestabilidad geopolítica que distorsionen las cadenas de valor. Analizamos ahora la decisión de Biden de retirar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo. La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciaba la retirada de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, una decisión que facilita el diálogo con el Vaticano y que ha llevado al gobierno de Miguel Díaz-Canel a liberar 553 presos. Entre los liberados se encuentran varios detenidos por las protestas de julio de 2021, aunque organizaciones como Amnistía Internacional han pedido la excarcelación de todos los presos políticos. Conviene recordar que figurar en la lista implica graves restricciones económicas y diplomáticas, como la imposibilidad de acceder a préstamos internacionales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, sanciones que limitan transacciones financieras, prohibiciones en exportaciones y ventas de tecnología estadounidense, así como dificultades para atraer inversión extranjera. El gobierno de Biden justificó la medida al considerar que Cuba no ha apoyado el terrorismo en los últimos 6 meses y señaló que podría aliviar la crisis económica de la isla agravada por la escasez de alimentos y medicinas. Además, se suspendieron ciertas restricciones a transacciones financieras y la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton, que permitía a los ciudadanos estadounidenses demandar por propiedades expropiadas tras la Revolución cubana. Sin embargo, la medida llega a solo unos días de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca y su equipo ha manifestado su intención de revertir la decisión y endurecer la política hacia Cuba. Todo apunta a que el alivio a la isla será temporal. Más noticias. En México, Claudia Sheinbaum presentó el pasado 13 de enero el Plan México, una iniciativa para atraer inversiones por 277.000 millones de dólares y fortalecer la producción nacional. El plan tiene como objetivo reducir la dependencia de las importaciones asiáticas, impulsar la relocalización de empresas y posicionar a México entre las 10 economías más grandes del mundo. Entre sus principales medidas se contempla la creación de 1,5 millones de empleos en manufactura especializada y en sectores prioritarios, el desarrollo de 100 parques industriales y la meta de que para 2030 el 50% del consumo interno de una serie de bienes estratégicos sea de producción local.
Además, se anunciaron incentivos fiscales, facilidades de financiación para pequeñas y medianas empresas y beneficios aduaneros para inversores. Uno de los resultados previstos del plan es reducir el déficit comercial con China, que en 2023 superó los 105.000 millones de dólares, en medio de afirmaciones de que las empresas chinas están utilizando México como puerta trasera para acceder al mercado estadounidense sin aranceles. Esta medida llega en un momento de gran incertidumbre, marcado por la toma de posesión de Donald Trump en Estados Unidos, lo que ha generado preocupaciones sobre posibles medidas proteccionistas. Mientras el sector empresarial ha recibido positivamente la propuesta, algunos expertos advierten sobre los desafíos de su implementación y su financiación, dado el escaso margen fiscal con el que cuenta el gobierno. Nos vamos hasta China porque cumplió este país finalmente con el objetivo de crecimiento económico del 5% para 2024. Lo hizo gracias a un último trimestre en el que el crecimiento sorprendió al alza, alcanzando el 5,4% del PIB, lo que supone una notable aceleración respecto al crecimiento del 4,6% y el 4,7% del segundo y tercer trimestre respectivamente. Para alivio de Politburo, esto ha significado cerrar el año con un crecimiento exacto del 5%, tal y como se había fijado por las autoridades. Sin embargo, el cumplimiento in extremis y de forma tan precisa del objetivo oficial renueva las sospechas de que la cifra real de crecimiento es probablemente mucho más baja. Además, incluso las cifras oficiales indican que la demanda interna sigue lastrada por la crisis inmobiliaria. Las ventas al por menor aumentaron algo hasta el 3,7% en el trimestre, pero el repunte vino de nuevo de la mano de la producción industrial y las exportaciones, que han crecido en torno al 6% el año pasado. Los sectores manufactureros de alta tecnología, incluidos los vehículos eléctricos, los circuitos integrados y los robots industriales, experimentaron un crecimiento especialmente rápido en los últimos meses. El desempleo juvenil descendió por cuarto mes consecutivo hasta el 15,7%, pero sigue siendo más de 3 veces superior al desempleo total, que apenas varió, situándose en el 5,1%. Esto implica que a pesar del repunte en la cifra de crecimiento se mantiene alta la presión sobre las autoridades para ejecutar los planes de estímulo anunciados en los últimos meses. Y nos quedamos ahora en Corea del Sur porque el pasado 15 de enero se produjo finalmente el arresto del presidente Yoon, que habría optado en última instancia por entregarse para evitar un enfrentamiento violento con las fuerzas policiales del CIO, la Oficina de Investigación de la Corrupción de Altos Funcionarios. Yoon declaró en un vídeo grabado: "He optado por presentarme ante la CIO pese a considerar ilegal esta investigación para prevenir cualquier derramamiento de sangre potencial". Más de 3.000 policías se habían movilizado el pasado 15 de enero ante su residencia para arrestarlo. Esta acción era el segundo intento de ejecutar la orden de arresto contra Yoon, acusado de imponer brevemente la ley marcial en diciembre, lo que ha desencadenado una grave crisis institucional en el país que todavía no está del todo resuelta. La detención de Yoon podría marcar el inicio de un prolongado periodo bajo custodia mientras se acumula la tensión política en las calles. En efecto, la detención de Yoon provocó disturbios ante el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl, que ejecutó la orden. Decenas de sus partidarios irrumpieron en la institución y se amotinaron, destruyendo la puerta principal y las ventanas. Exigieron a gritos ver a la juez que había dictado la orden, pero esta ya se había marchado. Si bien el propio presidente Yoon hizo un llamamiento a la calma, cientos de sus partidarios llevaron sus concentraciones frente al Tribunal Constitucional de Seúl, que está deliberando por separado sobre si destituir formalmente al presidente o restituirlo en su cargo. Se desplegaron cientos de agentes de policía y se detuvo a cerca de 90 manifestantes tras los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Nos fijamos ahora en el conflicto en Oriente Medio y en ese comienzo del alto el fuego. A primera hora del domingo 19 de enero entró en vigor la primera fase de la tregua alcanzada entre Israel y Hamás. El acuerdo pone fin, al menos temporalmente, a 466 días de guerra en Gaza. En estos 15 meses de conflicto han fallecido en el enclave al menos 46.000 personas. El acuerdo alcanzado en Doha con la mediación de Qatar y Estados Unidos se basa en el plan propuesto por la administración de Joe Biden en mayo de 2024. El alto el fuego
Consta de 3 fases. En la primera de ellas, la milicia Hamás se ha comprometido a liberar a 33 rehenes de forma escalonada durante las próximas 6 semanas. Por su parte, Israel liberará a cientos de palestinos arrestados, iniciará la retirada del ejército, permitirá el regreso de la población gazatí al norte de la franja y flexibilizará la entrada de ayuda humanitaria por el paso fronterizo de Rafah. La segunda fase del acuerdo contempla la liberación por parte de Hamás de todos los secuestrados y la entrega de los cuerpos de los rehenes fallecidos. A cambio, Israel liberará a varios centenares de presos palestinos y se retirará de la franja, a excepción de una zona de seguridad de cerca de 1 kilómetro de ancho a lo largo de toda la frontera. La tercera y última fase incluye la devolución de todos los prisioneros restantes y la reconstrucción de Gaza, un proceso que podría costar entre 40.000 y 50.000 millones de dólares, según los cálculos de la ONU. A cierre de estas líneas, la primera jornada del alto el fuego ha transcurrido sin incidencias. Hamás ha liberado a 3 rehenes hebreos a cambio de 90 prisioneros palestinos. En las primeras 24 horas han entrado en el enclave más de 600 camiones de ayuda humanitaria, una cifra que supera con creces los cerca de 72 camiones diarios que entraron en la franja en el último mes. A partir de ahora, la gran incógnita es si las 3 fases del acuerdo llegarán a materializarse, dada la elevada probabilidad de que algunas de las partes incumplan sus compromisos. En el lado positivo, el alto el fuego supone, sin obviar los numerosos desafíos que persisten, el principio del fin de una guerra que en 15 meses ha desencadenado distorsiones y consecuencias a lo largo de Oriente Medio que parecían impensables. Estados Unidos ha establecido sanciones para Hadan Dagalo Hemedti, líder de las RSF, una milicia a la que se acusa de llevar a cabo un genocidio en la región sudanesa de Darfur, y a 7 empresas de Emiratos Árabes Unidos señaladas por aportar liquidez y armas al grupo paramilitar a través del contrabando de oro. Apenas una semana después de esta decisión, Washington anunció también sanciones para el general Abdel Fattah al-Burhan, jefe de Estado de facto, por desestabilizar el país y socavar la transición democrática, pese a que han pasado casi 2 años desde que estalló el conflicto y que hace 13 meses que las RSF están acusadas de cometer crímenes de guerra. Estados Unidos no había sancionado a ninguno de los participantes, excusándose en su posición como mediador. El cambio de postura tomada por la administración saliente en sus últimos días ha sido criticado por percibirse como un esfuerzo tardío y con escaso efecto real. La guerra en Sudán ha causado una crisis humanitaria que afecta actualmente a 30 millones de personas. Pese a ello, prácticamente no ocupa la agenda global y la comunidad internacional no está tomando pasos claros para favorecer el fin de las atrocidades y la violencia. Y los intereses económicos de los poderosos vecinos del país suponen un escollo para la resolución del conflicto. Terminamos este recorrido informativo en Estados Unidos porque comienza la segunda legislatura de Donald Trump como el presidente número 47 de los Estados Unidos. Su equipo de asesores está ultimando cerca de un centenar de órdenes ejecutivas que firmará en sus primeros días en el cargo. El objetivo del nuevo presidente es actuar rápido y con contundencia en el ámbito migratorio, comercial y regulatorio para dar una imagen de efectividad y cambio radical a sus votantes. Trump quiere hacer una declaración de emergencia nacional por la entrada de inmigrantes irregulares por la frontera sur, liberar recursos federales para detener a los inmigrantes que crucen desde México, limitar la posibilidad de que soliciten asilo y lanzar el mayor esfuerzo de deportación de la historia de Estados Unidos, según sus propias palabras. También se espera la introducción gradual de gravámenes en determinados sectores que van desde la energía a la defensa, y algunos miembros de su equipo asesor incluso abogan por un arancel elevado a todas las importaciones estadounidenses desde el primer día. Para ello, se está planteando usar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que le otorgaría los poderes para imponer todos los aranceles que el presidente quiera. En relación al campo regulatorio, se esperan medidas para reducir drásticamente la burocracia y las restricciones aprobadas por el gobierno de Biden a la producción de energía. Además, se prevé la reanudación de la concesión de licencias para terminales de exportación de GNL y la flexibilización de la Directiva de Tierras Protegidas, que implicará más permisos para perforar en Alaska. En política exterior, la principal preocupación de Trump en estos primeros días de su segundo mandato se centra
centrará en Oriente Medio. Su equipo deberá gestionar la aplicación del acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás para poner fin a la guerra de Gaza y las relaciones con el gobierno de transición en Siria, dirigido por HTS, antigua filial de Al-Qaeda. También podría endurecer las sanciones contra Irán para ejercer la máxima presión sobre el régimen de Teherán. En la campaña electoral, Trump se había comprometido a poner fin a los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania en su primer día en el cargo, pero más recientemente ha dicho que espera resolverlo en los primeros 6 meses. Sin embargo, resulta poco probable que apruebe otro paquete de ayuda militar a Ucrania, algo que evidentemente se verá reflejado en la evolución del conflicto. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.